Muy buenas tardes con todos. La presente ponencia tiene como por objetivo darles a conocer el estado actual del equipamiento en ingeniería eléctrica y electrónica con un énfasis en las aplicaciones de mecatrónica. Es muy importante hacer mención al equipamiento porque acabamos de ver mucha aplicación tecnológica, pero para aplicación tecnológica necesitamos tener muy buena formación. En ese sentido, nuestra ponencia está orientada a eso, a brindarles información acerca del estado actual, lo que se conoce como el state of the art, de la tecnología aplicada a los entrenadores y a la enseñanza en estas facultades de ingeniería. Bien, empezamos entonces haciendo una breve referencia histórica en relación a lo que conocemos como módulos de enseñanza. La tecnología en los módulos de enseñanza. Tenemos diversos niveles en los cuales ha ido evolucionando esta tecnología, la tecnología educativa, la evolución de los módulos finalmente convertidos en trainers o entrenadores, los famosos entrenadores educativos y lo que se denomina actualmente entrenadores industriales productivos, que es la tendencia a la cual están yendo todas las entidades educativas de nivel como son las universidades. ¿No? Los módulos educativos, la introducción, básicamente, ¿qué cosa es un módulo educativo? Tiene un carácter instruccional, ¿no es verdad? Busca modificar de alguna manera el rol enseñanza-aprendizaje y se apoya en tecnologías de información. El contenido, ¿qué contenido debe tener un módulo educativo? Ahí queremos ser rápidos para poder explicar más adecuadamente. El contenido es básicamente análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Tenemos ahí un esquema. Todos los módulos educativos deben manejar ese esquema, ¿no? Y luego nos vamos a los niveles. Tenemos módulos educativos de nivel escolar, de enseñanza técnica y de nivel universitario. Los módulos educativos instruccionales mecánicos son los primeros que aparecieron, aquellos que no tenían capacidad de conectarse a computador, que no tenían capacidad de repetirse las experiencias y que son de la década más o menos del 60, ¿no? Todavía existen y son utilizables para efectos de que el alumno pueda tener el contacto directo en armar, desarmar y permitir esa forma de aprendizaje. Pero no es lo más indicado para todos los niveles de enseñanza. Luego tenemos los módulos instruccionales computarizados, que son más o menos de la década del 80, a partir del 85. Los instruccionales con proceso y simulación, que son más modernos, son de la década del 90, ¿no? Y que vienen con los entrenadores, y los modernos son los entrenadores semi-industriales. Los instruccionales del tipo mecánico no contaban con conexión alguna, como ya le había comentado, no permitían registrar información, todos son de carácter estrictamente manual, ¿no? Y no existía tampoco desarrollo de tecnologías de la información o de la comunicación aplicadas a esos módulos. Por ejemplo, muchos podrán recordar que en una temporada los gobiernos de turno compraron, por ejemplo, para las universidades del país, módulos húngaros, módulos europeos, muy buenos por cierto, pero todos eran mecánicos, no existía en esa época esa tecnología, ¿no? En mecánica, en electrónica, en todo, ¿no? En química, por ejemplo, que se distribuyó en todos los colegios, ¿no? En física. Ahora tenemos, por ejemplo, en física, extraordinarios módulos de la marca Pasco, por citar alguna de ellas, que le permite, por ejemplo, ver cinemática, dinámica, etcétera, simulado, luego llevarlo a la práctica y poder medir valores, bajarlo a una USB y es más, hasta simularlo por la web, ¿no? Entonces, ahí hay unas diferencias interesantes. Pasamos a los módulos educativos y vemos, por ejemplo, ahí un módulo de primera generación versus uno actual, ¿no? Son el del lado izquierdo de su pantalla, pueden ver un módulo
manual, mecánico, y al lado un módulo moderno. Módulos de la tecnología educativos, instruccionales computarizados. Hacemos hincapié en que utilizan tecnologías de la información, permite desarrollar clases autoasistidas y mejora el método de evaluación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que un módulo educativo viene directamente vinculado con un conjunto de instrucciones. El docente no sale de las instrucciones, sino más bien enriquece las mismas a partir de que ya tiene un seguimiento de cómo poder realizar todo su desarrollo de clase. Eso hace la diferencia de un profesor que tiene que invertir tiempo en armar el equipo, hacer la demostración, no seguir las normas que están estipuladas en el instructivo. Sin embargo, son todavía considerados tecnología intermedia. Ahí podemos ver una comparación, por ejemplo, muy clara entre lo que es un módulo versus un entrenador. Tenemos al lado, por ejemplo, un módulo PLC Siemens para la enseñanza de automatización en electrónica, y al lado tenemos un entrenador PLC Siemens. Si ustedes se dan cuenta, el módulo del lado izquierdo tiene que ser conectado a una computadora para poder a través de él cargar sus instrucciones, mientras que el módulo del lado izquierdo contiene todo el software necesario para poder desarrollar esa instrucción. Además, no tiene que hacer conexiones, pues ya las tiene todas incorporadas. Tiene un conjunto de experimentos básicos incorporados que le permite una mayor facilidad al docente. Tiene un autoinstructivo y tiene un software que le apoya en todo el desarrollo de ese curso. Es una diferencia sustancial. Luego vemos los módulos instruccionales con simulación, ¿no? Aquí sí se hace uso intensivo de las famosas tecnologías de la información y la comunicación, y esto nos da unas enormes ventajas. Reduce tiempo de ejecución, reduce errores y deterioro del equipo, porque si yo hago una simulación, por ejemplo, de un brazo mecánico que voy a coger un determinado material, lo que puedo hacer es, si no he hecho previa la simulación, lo voy a romper, ¿no? Y si, por ejemplo, cojo una pipeta de fabricación alemana que cuesta $100, la voy a romper, pues, cada vez que la coja, si no programé bien el robot, la sensibilidad, el sensor, etc. Con un simulador hago ese esfuerzo y luego paso al ejercicio práctico, ¿no? Incrementa el proceso de aprendizaje, porque evidentemente primero lo ejercito y luego lo ejecuto, ¿no? Y el docente evalúa y hace muchos casos desarrollando la casuística. Acá vemos algunos módulos educativos simulados. Por ejemplo, vemos el del lado izquierdo, es un brazo robótico, y al lado derecho tenemos la aplicación del mismo brazo, exactamente el mismo. Es decir, tengo un software que me permite hacer toda la simulación de los procesos y no voy de frente a usar el robot, a manipularlo, a hacerle giros innecesarios, a trabarlo, sino que lo que me permite el simulador, y si me aprueba el simulador, inmediatamente lo puedo pasar como programa ejecutable al equipo. Otro simulador más, en este caso para neumática, que es sumamente importante en la industria. Al final de la exposición vamos a mostrar un video donde se aplican todas las tecnologías que hemos mencionado. Una de ellas es, por ejemplo, la tecnología neumática. En electrónica se combina muchísimo porque la electrónica tiene como fin en la automatización controlar, y para controlar necesitamos potencia, energía, que hace un momento vimos una serie de ponencias sobre energía. Necesitamos controlar la energía y necesitamos manipular objetos, y para manipular objetos lo más indicado es utilizar tecnología neumática. Entonces,
un ingeniero electrónico que asiste a un mecatrónico y que apoya a un eléctrico necesita conocer de neumática. Este simulador nos permite desarrollar toda la circuitería neumática antes de ir al ejercicio propiamente dicho. Pasamos entonces a ver los entrenadores a sus dos niveles en la actualidad. Tenemos dos niveles de entrenadores. Hemos pasado por una rápida revisión de lo que son los módulos mecánicos, los módulos entrenadores, y ahora vamos a pasar a los módulos entrenadores educativos y semi-industriales. Los educativos tienen características menores respecto de los semi-industriales y no se pueden desarrollar aplicaciones reales, sino muy reducidas, lo cual no permite tampoco un acercamiento muy real del alumno hacia el aprendizaje o lo que va a encontrar en la vida real, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una comparación de un módulo educativo versus un módulo industrial. Al lado izquierdo tenemos es una fresadora computarizada, CNC, pequeña, que tiene un rango de 30 por 15, estamos hablando de muy pequeño, es decir, puede hacer una matriz de 30 por 15, ¿no? Es segura, etcétera, pero no nos permite desarrollar más. El módulo es estrictamente educativo. Ya al lado tenemos uno semi-industrial que nos permite 90 por 60, ¿no? Las funciones son lo mismos, pero, por ejemplo, las universidades están orientándose hacia los módulos semi-industriales porque les permite también desarrollar productos para la investigación, para el mercado, ¿no? Y necesitan instruir al personal en este caso a los técnicos, a los ingenieros, en este tipo de equipamiento. Aquí también hay un tema muy interesante respecto de la brecha curricular existente entre las diversas ingenierías. Las ingenierías están permanentemente evolucionando y en relación a eso hay un tema de vinculación, por ejemplo, de 3 carreras de ingeniería que nosotros vemos en nuestro caminar por todas las universidades del país, que son ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería mecatrónica. Si ustedes pueden apreciar, por ejemplo, un laboratorio de neumática le es útil al ingeniero industrial, le es útil al ingeniero electrónico y al mecatrónico. Es decir, un solo laboratorio de neumática bien puesto, como lo vamos a ver más adelante, es útil para todos estos niveles. Y de igual forma, un laboratorio de ingeniería, por ejemplo, electrónica, de la parte de digital. Digitales ahora deben saber todos los ingenieros, ¿no? Los eléctricos, los electrónicos con mayor razón, los industriales, los mecatrónicos. Entonces, un laboratorio de ingeniería o de laboratorio de digitales es sumamente importante y debe cubrir tanto a las facultades de ingeniería industrial, eléctrica, electrónica y mecatrónica. Acá vamos a ver ahora casos de equipamiento de estas 4 facultades de ingeniería muy relacionadas y que lo vamos a hacer de una manera rápida. Por ejemplo, tenemos módulos entrenadores de ingeniería industrial. Como ustedes pueden apreciar ahí, es un módulo de neumática que se enseña muchísimo en las facultades de ingeniería industrial y tenemos 2 tipos de similares módulos, ¿no? ¿Por qué son entrenadores estos? Porque estos tienen capacidad de conexión a PC, tienen son autoinstructivos, tienen un crecimiento que les permite, por ejemplo, cambiar de PLCs, hacer redes industriales, manejar automatismos, ¿no? Y las diferencias son básicamente el de la foto más grande
muestra, por ejemplo, lo que se llama una pizarra de trabajo, ¿no? Es una pizarra en la que el alumno puede implementar cualquier tipo de circuito neumático, ¿no? Con total confianza y de una forma mucho más rápida y sencilla que con los otros dos módulos. Tenemos ahí un laboratorio de automatización y neumática bastante equipado, ¿no? Que es la forma como normalmente se utilizan, ¿no? En ingeniería industrial, con algunos automatismos. Ahí tenemos algunos automatismos que son básicamente neumáticos controlados por PLC y automatismos concatenados. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tengo un mecanismo para hacer sellado de bolsas, paso por la fabricación de la bolsa, el acomodo de la bolsa y el cierre de la misma, ¿no? Pasamos a la parte de ingeniería eléctrica, los entrenadores de ingeniería eléctrica. Tenemos entrenadores de última generación que permiten tener en un solo banco de pruebas absolutamente todo conectado con sistema de seguridad anti problemas de descarga eléctrica, ¿no? Y tenemos en la segunda imagen un entrenador de motores también totalmente conectado a PCs con software y autoinstructivos, que son los módulos que normalmente se están implementando. Ahí tenemos otros módulos de ingeniería eléctrica. Como pueden ver, todos están totalmente autoasistidos. Esto implica que el alumno tiene una secuencia de estudio y el docente también un programa de enseñanza. Pasamos a la parte electrónica, que es un poco amplia. De igual forma, la actual metodología para la enseñanza de electrónica, que es una de las carreras que más laboratorios demanda, porque tiene laboratorio de circuitos análogos, digitales, sistemas digitales, automatización, telecomunicaciones, control, autotrónica, que vamos a ver ahora que es una de las más modernas, tienen que pasar necesariamente por este laboratorio. El laboratorio básico de ingeniería electrónica, que implica tener los instrumentos de medición y entrenadores de sistemas digitales. Ahí vemos más entrenadores, vemos un entrenador de PLCs, vemos un entrenador de electrónica y potencia, por ejemplo, ¿no? que nos permite ayudar a la enseñanza de la electrónica y potencia, que es parte de la ingeniería también electrónica, porque normalmente ahí hay un tema que me gustaría comentarles. En relación a la ingeniería electrónica y la parte de potencia, hay un nivel en el cual deja de ser parte del ingeniero electrónico para ser parte del ingeniero eléctrico, cuando la corriente o la demanda de tensión ya es muy alta. Pero sin embargo en la industria, un ingeniero industrial se preocupa del desarrollo del manejo de la industria, pero cuando tiene un problema va a recurrir al ingeniero electrónico para ver si la potencia que tiene en alguna etapa está o no bien controlada. Entonces, los ingenieros electrónicos han hecho un gran aporte a la industria en ese sentido. Y se enseña, por ejemplo, con estos módulos, todo lo que es la tecnología de los IGBTs, todo lo que es electrónica de potencia, los arranques de motores, que también se ven en ingeniería eléctrica, ¿no? Ahí tenemos un módulo, por ejemplo, de entrenadores de ingeniería, es un módulo de televisión a color, es un entrenador de televisión a color. Actualmente se están llevando a cabo muchísimos módulos de este tipo, porque en el Perú tenemos ya implementado un sistema de televisión digital y las universidades están implementando este tipo de
entrenadores, los que tienen la especialización de telecomunicación. Ahora pasamos a la parte novedosa de la implementación de laboratorios, que es la autotrónica. En el Perú tenemos cerca de 2 millones de autos nuevos en los últimos 5 años. En Colombia se renuevan cada 3 años un promedio de 5 millones. Y nosotros nos quejamos de que tenemos tráfico en Lima. Es decir, nuestro parque automotor es muy viejo. La renovación se viene dando y el equipamiento para poder brindar instrucción a todos los técnicos, ingenieros, necesitan cada vez más un mejor sistema de enseñanza y tecnología. Ahí vemos un laboratorio completo, hay 2 fotos, el lado izquierdo es un entrenador de arranque muy completo y al lado derecho tenemos la opción de ver el laboratorio incluyendo un auto que ustedes pueden ver al fondo, ¿no? Con todos los detalles correspondientes de ese laboratorio. ¿Qué enseñan en un laboratorio de autotrónica? Arranques, encendido electrónico, control del sistema computarizado, frenos computarizados. Todo eso es electrónico, absolutamente electrónico. Tenemos los entrenadores de los microprocesadores y microcontroladores, que son muy comunes, que se utilizan en ingeniería electrónica. Vemos los entrenadores PIC, los microprocesadores, que todavía se utilizan los de 32 bits, ¿no? Sin embargo, los más comunes son los de 8 y 16. ¿No? Tenemos no solamente los de la fabricación Intel, ¿no? Motorola, por ejemplo, Cortex, ¿no? Son procesadores muy usados. Por ejemplo, Arduino, que es esta tecnología que está invadiendo el mundo, utiliza un microcontrolador Cortex, ¿no? Pasamos a los módulos entrenadores de ingeniería mecatrónica, que son aplicaciones de la electrónica propiamente dicha. Y tenemos ahí entrenadores semi-industriales, equipamiento FMS y equipamiento SIM, ¿no? Entonces, esto es una aplicación de la electrónica, es un aporte a la ingeniería mecatrónica, ¿no? Los equipamientos FMS tienen una particularidad y es, como su nombre lo indica, son sistemas de manufactura flexible. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos básicamente reprogramar lo que se puede construir con este equipamiento. Y lo encontramos muy frecuentemente en la industria. Mientras que un equipamiento SIM no es muy flexible, ¿no? Ya tiene una definición concreta, que es una manufactura computarizada, ¿no? Ya totalmente computarizada. Es decir, un SIM involucra varios FMS. Vemos ahí un ejemplo de un entrenador de ingeniería mecatrónica muy moderno, que es, como ustedes ven ahí, es el equipo, que es un brazo robótico, y su simulador que está al fondo, ¿verdad? Este equipo nos permite hacer una simulación de los movimientos previos a enviarlos al código que recibe el control del brazo, y así poder ejecutar el trabajo realizado. Este es un equipamiento básico. Ahí tenemos el software simulador, que es independiente, pueden trabajarlo de manera independiente, de manera tal que si no adquieren un brazo, pues simplemente con un software simulador podrían
suplir esa carencia. Y ahí vemos algunas aplicaciones ya de un equipamiento SIM, ¿no? Vemos ahí un brazo robótico que está en amarillo, al lado tenemos una fresadora y un torno CNC, podemos ver también una distribución, un conveyor, ¿no? Y al lado derecho tenemos una distribución ya de un equipamiento SIM. Finalmente, tenemos lo que es un software SCADA, ¿no? Tenemos ahí una muestra básica de lo que es un software de control para la industria, muy usado, tremendamente útil, y que de un tiempo a esta parte lo utilizan no solamente para ingeniería mecatrónica, sino para ingeniería eléctrica, para ingeniería electrónica, para todas las ingenierías, para biomédica, para ingeniería industrial, sin duda. Y finalmente lo que es microbótica, ¿no? Que acá le estamos haciendo una mención especial a lo que es el equipamiento de la marca Parallax. Bueno, la parte de microbótica, inicialmente se ha mostrado con más frecuencia que la parte de robótica industrial, ¿no? Y la microbótica pues involucra conocimientos de electrónica, de microcontroladores, de electrónica digital, ¿no? Que básicamente se enseñan en ingeniería electrónica, ¿no? Entonces, los alumnos de ingeniería electrónica pues tienen un referente en estos equipos para poder desarrollar, por ejemplo, la programación de microcontroladores y sus aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones se utilizan en la industria, por ejemplo, se han utilizado muchísimo en el gas de camisea para la revisión de los ductos, porque son pequeños, tienen una gran autonomía y además de eso manejan un sistema de comunicación y de programación mucho más versátil que cualquier otro, ¿no? Son muy pequeños y tienen, como le comento, una gran autonomía. Es más, lo manejan con tecnología inalámbrica como parte de una aplicación a este tipo de inspecciones. Es un móvil que ingresa una tubería que tiene menos de 15 centímetros de diámetro, observa si hay alguna fisura, si tiene alguna deficiencia, transmite esa señal y todo eso es controlado y programado por uno de estos pequeños microbots. ¿Qué cosa es un microbot? Básicamente una tarjeta electrónica controlada por un microcontrolador, dos motores o servomotores controlados y un software que es el programa que le permite desarrollar ese tipo de actividad, ¿no? Bien, básicamente esto es lo que quería mostrarles, ha sido rápida la exposición, porque quisiera que tengan alguna oportunidad de hacer algunas preguntas y con todo gusto poder absorberlas.